Se rió de la soldado y la retó a pelear, sin saber quién estaba frente a él. Lo que pasó en el patio de armas dejó en silencio a todo el pelotón. Suscríbete, dale me gusta y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo. El rugido metálico del autobús se fue apagando poco a poco hasta quedar reducido a un jadeo áspero que resonó en la quietud del amanecer. El freno lanzó un silbido prolongado y los cuerpos de los reclutas se inclinaron hacia adelante, golpeando con las botas el suelo de acero cubierto de polvo. El aire dentro olía a sudor viejo, a cuero húmedo y a la ansiedad acumulada durante horas de trayecto. Nadie hablaba. Apenas se escuchaban respiraciones tensas y algún carraspeo nervioso. Afuera, más allá de los vidrios empañados, el mundo se extendía en tonos grises. Cercas coronadas con alambre de púas delimitaban el perímetro. Torres de vigilancia emergían de la niebla, como vigías fantasmales, y un campo de instrucción húmedo de rocío aguardaba como un escenario de piedra y silencio. La luz del sol apenas asomaba con un resplandor pálido, incapaz de disipar la humedad que impregnaba el aire. La puerta chirrió con un golpe seco, y uno tras otro los hombres comenzaron a descender, arrastrando sus mochilas con pasos torpes. Todos parecían iguales en aquel instante. Uniformes nuevos, gestos tensos, ojos que buscaban orientación. Sin embargo, entre la fila de cuerpos apareció una silueta que, sin proponérselo, se distinguía del resto. Ronda Rousey apoyó el pie en el suelo de grava con la misma firmeza con la que tantas veces había entrado a un octágono repleto de luces y cámaras. Pero allí no había multitudes ni vítores, solo el crujido de las piedras bajo las suelas y la voz áspera de un instructor ordenando a los recién llegados formar en línea. Colgaba de su hombro un bolso sencillo, y en sus ojos se reflejaba una calma tensa. La serenidad de alguien que ha aprendido a no mostrar la más mínima grieta, aunque el entorno la juzgue desde el primer instante. El murmullo comenzó casi de inmediato. Al principio fueron susurros tímidos, como si los hombres no quisieran ser sorprendidos observándola. Pero enseguida se transformaron en cuchicheos mal disimulados, acompañados de codazos y miradas insistentes. Algunos se limitaron a evitar su rostro, como si ignorarla fuera la mejor forma de marcar distancia. Otros, en cambio, se recrearon en las sonrisas burlonas. ¿Es ella?, preguntó un recluta con tono incrédulo. Claro que sí, la de la tele, respondió otro, con un deje de ironía en la voz. La reina de Hollywood que ahora quiere jugar a ser soldado. Apuesto a que no aguanta ni una semana, añadió un tercero, soltando una carcajada que se perdió entre la bruma. Las frases flotaron en el aire húmedo, afiladas como cuchillos. Ronda no giró la cabeza, ni alzó la voz para defenderse. Había escuchado cosas peores, en escenarios más hostiles, y había aprendido que la mejor respuesta, a veces, era el silencio. Se limitó a mantener la vista fija al frente, a respirar con calma, como si nada pudiera atravesar la coraza que había forjado con los años. El sonido de unas botas firmes quebró el ambiente. De la niebla surgió la figura de un hombre que parecía esculpido en hierro. El uniforme impecable a pesar de la humedad, los hombros anchos como un muro, la mandíbula apretada con la rigidez de alguien acostumbrado a no titubear jamás. El sargento Harper se plantó frente a ellos con la misma presencia con la que un depredador impone su dominio sobre la manada. Sus ojos, claros y duros como cuchillas, recorrieron la fila de reclutas sin detenerse demasiado en ninguno, hasta que se encontraron con los de Ronda. Una chispa helada brilló en su mirada, y de sus labios se curvó una sonrisa seca, carente de cualquier rastro de humor. Vaya, vaya, dijo alzando la voz para que todos pudieran escucharlo. Me dijeron que recibiría a un grupo de reclutas, pero parece que me han colado a una celebridad. Ronda Rousey, ¿verdad? La chica que se gana la vida rompiendo brazos en televisión. Un murmullo recorrió la formación, seguido de carcajadas abiertas. Harper se inclinó hacia ella, bajando la voz apenas lo suficiente para que el tono resultara más venenoso. ¿Crees que esto es un set de rodaje? ¿Piensas que habrá cámaras esperando a captar tu mejor ángulo cuando caigas de bruces? La risa de los demás se desató con mayor fuerza. Ronda siguió inmóvil, el mentón erguido, la vista al frente. No iba a regalarles la satisfacción de verla responder.
Harper, molesto por aquella calma, comenzó a rodearla despacio, como un lobo que mide a su presa. Dime, estrella de cine, ¿cuándo fue la última vez que arrastraste tu cuerpo por el barro? ¿Cuándo cargaste 50 kilos sobre los hombros durante 10 millas sin nadie aplaudiendo al final? Nunca, ¿verdad? Porque aquí nadie aplaude. Aquí solo importa si puedes cargar tu peso o si vas a hundir al resto de estos hombres contigo. Las risas se repitieron, algunas nerviosas, otras abiertamente crueles. Sin embargo, la figura de Rhonda permanecía firme, respirando con un ritmo pausado que contrastaba con la tensión que se acumulaba a su alrededor. Harper esperó algún gesto, una réplica, un movimiento de debilidad. No obtuvo nada, y ese vacío, esa ausencia de reacción, lo irritó más que cualquier insulto. Con un gruñido, dio un paso atrás y alzó la voz. Muy bien, si quieres demostrar que perteneces aquí, tendrás tu oportunidad. El resto a la armería. Marcha. Rosie, te quedas conmigo. Los reclutas obedecieron de inmediato, corriendo hacia los almacenes con pasos apresurados. Algunos miraron atrás con sonrisas socarronas, otros con curiosidad sincera. Rhonda dejó su bolso en el suelo, consciente de que lo que venía era una prueba más de resistencia que de habilidad. Harper la condujo hasta un montón de cajas de munición, apiladas hasta casi su altura. Señaló el conjunto con un ademán frío. ¿Quieres demostrar que eres soldado? Muévelas, todas, sola, sin pausas, sin excusas. Y cuando termines, las letrinas te estarán esperando. Quiero ver el suelo tan limpio que pueda mirarme en él. La tarea no era casualidad. Mover aquellas cajas suponía un esfuerzo superior al que se exigía a cualquier recluta en su primer día. Añadir el trabajo en los baños no era otra cosa que humillación disfrazada de deber. El objetivo era claro: doblegarla, desgastarla, arrancarle la voluntad de continuar. Rhonda se inclinó, rodeó con sus brazos la primera caja y la levantó con un movimiento seco. El peso le atravesó los músculos como un rayo, pero su rostro no se inmutó. Avanzó con pasos firmes hasta dejarla en el lugar señalado. Volvió sin prisa por la siguiente, y por la siguiente después de esa. El sudor pronto le corrió por la frente, la camiseta se pegó a su piel, y la respiración se volvió más áspera. Harper la observaba con ojos entrecerrados, esperando la vacilación, el derrumbe. Pero no llegó. Cuando la última caja estuvo en su sitio, el sol había ganado altura, y el cuerpo de Rhonda ardía como si lo hubiesen cubierto de fuego. Sin darle tiempo a descansar, Harper ordenó la segunda parte. Las letrinas olían a humedad y desinfectante, un hedor que se pegaba a la piel. De rodillas, con un cepillo áspero entre las manos, Rhonda frotó hasta que las baldosas brillaron. El cloro le irritó la garganta, la piel de los dedos se agrietó, pero ella no se detuvo hasta concluir. Harper apareció en el umbral, cruzado de brazos. Sus ojos recorrieron las superficies impecables. No hizo comentario alguno durante varios segundos, como si la limpieza lo hubiera dejado momentáneamente sin palabras. Finalmente, carraspeó y murmuró con una voz ronca, más baja de lo habitual. ¿Crees que esto prueba algo? No lo hace. Sigue siendo un nombre lanzado a mi unidad para salir en los periódicos. Y te quebraré, Rosie. Te haré pedazos hasta que abandones o hasta que demuestres lo que yo ya sé, que no perteneces aquí. Ella levantó la mirada y lo sostuvo por primera vez desde que había empezado el día. Sus ojos, serenos y firmes, no necesitaban palabras. Bastaron unos segundos de contacto para que Harper desviara la vista con un resoplido y se marchara. Esa noche, mientras los demás comían juntos en el comedor, Rhonda se sentó sola en una esquina. Los platos metálicos chocaban, las carcajadas se multiplicaban, pero alrededor de ella había un círculo vacío. No le pesaba la soledad. Sabía que la aceptación, si llegaba, tendría que ganarla con sudor, resistencia y silencio. Cada bocado que llevaba a la boca sabía a hierro, pero también a decisión. En la oscuridad de los barracones, tumbada en su litera, escuchó el murmullo de los demás. Algunos reían aún, recordando sus bromas, otros hablaban de lo duro del día. Ella, con los músculos palpitando como brasas encendidas, mantuvo los ojos fijos en el techo. Dentro de su mente,
Una voz repetía con obstinación el mismo mantra que la había acompañado siempre. No des lo que esperan, no te rindas, sigue. Afuera, el viento sacudía la alambrada y se mezclaba con el sonido lejano de botas marchando en formación. El amanecer traería pruebas más duras, de eso estaba segura. Pero no había viajado hasta allí para buscar aprobación, ni para escuchar aplausos invisibles. Estaba allí para enfrentarse a algo más grande que cualquier rival en un ring. Y mientras el sueño la vencía, se preparaba en silencio para la batalla que comenzaría con el siguiente amanecer. El amanecer llegó con un silbido agudo que cortó el aire como un cuchillo. El eco del pitido resonó en las paredes metálicas del barracón y arrancó a los reclutas de un sueño inquieto, pesado de cansancio. Algunos se levantaron maldiciendo en voz baja. Otros saltaron de sus literas con el reflejo automático del miedo a la reprimenda. El olor del lugar era penetrante, una mezcla de sudor reseco, cuero húmedo y la humedad rancia que subía por las tuberías. En medio del caos de cuerpos apresurados, Ronda ya estaba despierta. Había abierto los ojos mucho antes de que sonara el silbato y permaneció un tiempo acostada, con las manos sobre el estómago, escuchando el respirar de los hombres a su alrededor, el crujido de las tablas de las literas y el goteo lejano de una cañería rota. Se incorporó con calma, se ató las botas sin prisa y se puso en pie con una serenidad que contrastaba con la urgencia de los demás. No necesitaba que le gritaran para entender lo que estaba en juego. Al salir al exterior, el frío todavía dominaba el ambiente. El cielo clareaba en tonos apagados de gris y naranja, mientras la bruma se aferraba al campo de instrucción como una manta que se resistía a levantarse. La tierra estaba húmeda y se pegaba a las botas, y el aire sabía a hierro y a humedad, impregnando los pulmones con cada bocanada. Los reclutas se alinearon torpemente en el terreno, ajustándose las correas de los uniformes y murmurando entre dientes. La voz del sargento Harper estalló como un trueno, ordenándoles silencio. Su figura recortada contra la luz creciente parecía aún más imponente que el día anterior, como si la niebla lo envolviera en una especie de aura intimidante. Sus ojos recorrieron el grupo con precisión cruel, deteniéndose una vez más en Ronda. Hoy, anunció con un tono que heló hasta a los más fanfarrones, aprenderán lo que significa trabajar hasta que el cuerpo se niegue a obedecer. Creen que conocen el dolor, la resistencia, el agotamiento. Olvídenlo. Aquí nada de lo que hayan hecho importa. Aquí son nadie hasta que lo demuestren. Un murmullo nervioso recorrió las filas, pero se apagó de inmediato cuando Harper dio la primera orden. Todos al suelo, manos en la tierra mojada. Las palmas se hundieron en la suciedad fría, y al instante las voces del sargento comenzaron a contar en un ritmo inquebrantable. 1, 2, 3. La voz marcaba el compás, y los cuerpos subían y bajaban obedeciendo. Al principio las respiraciones eran acompasadas, pero pronto comenzaron a entrecortarse. A los 50, los primeros músculos temblaban, los brazos flaqueaban y algunos hombres soltaban gruñidos de frustración. A los 70, un soldado se desplomó en el barro, jadeando como un animal agotado. Harper no le permitió detenerse. Con un puntapié en la bota le ordenó levantarse. La humillación era parte del ejercicio. Cuando llegó hasta Ronda, su voz se alzó aún más, como si quisiera atravesar la bruma con cada sílaba. ¿Qué pasa, Rosie? ¿No hay suficientes focos? ¿No tienes un público aplaudiendo para que des lo mejor de ti? Tal vez debería traer una cámara para que empieces a esforzarte de verdad. La risa brotó de las gargantas de algunos reclutas, aunque se sentía distinta a la del día anterior. Sonaba forzada, un intento de complacer al sargento más que un estallido genuino de burla. Ronda siguió bajando y subiendo, sus brazos marcados por el esfuerzo, el sudor escurriéndose por la frente hasta gotear sobre la tierra. No apartó la vista del suelo, no respondió a la provocación. La rabia contenida no se tradujo en palabras, sino en la disciplina con la que siguió cada repetición, incluso cuando los músculos le ardían y el pulso retumbaba en las sienes. A los 100, Harper ordenó levantarse. Algunos lo hicieron con torpeza, tambaleándose, mientras otros se apoyaban en las rodillas para recuperar el aliento. Sin darles tregua, el sargento mandó formar para correr. Las mochilas, cargadas con peso,
fueron lanzadas contra sus espaldas, clavándose en los hombros como piedras. El silbido de salida marcó el inicio de una carrera que atravesaba el campo aún cubierto de niebla. El sonido de las botas golpeando la tierra se mezcló con jadeos y gruñidos. Una sinfonía de sufrimiento en la que cada cual buscaba no quedarse atrás. Ronda se acomodó en un ritmo firme. No iba a la cabeza, pero tampoco se quedó atrás. Mantuvo un paso constante, su respiración controlada pese al ardor en el pecho. Sintió cómo las correas de la mochila se le clavaban en las clavículas hasta rozar la piel, cómo cada inhalación era un esfuerzo más pesado que el anterior. Sin embargo, no aflojó. Poco a poco fue adelantando a algunos de los que al inicio se habían mostrado más confiados. Al pasar junto a ellos, no dijo nada, no les dirigió una mirada, simplemente siguió adelante con el mismo gesto imperturbable. El recorrido los llevó a través de zanjas llenas de barro, troncos que debían saltar, alambres bajos que los obligaban a arrastrarse con el rostro hundido en la tierra húmeda. Harper gritaba desde distintos puntos, su voz como un látigo sobre los oídos. Más rápido, inútiles. Si no quieren arrastrarse, los enterraré aquí mismo. Rousey, ¿disfrutando de la sesión de fotos? Otra risa, apagada esta vez, se propagó entre los fatigados. Muchos estaban demasiado ocupados jadeando como para siquiera encontrar fuerza en la burla. Cuando llegaron a la muralla de madera, los cuerpos ya eran sombras tambaleantes. Ronda apoyó las manos en la superficie rugosa, sintió la aspereza de la madera contra las palmas y tensó todos sus músculos. Durante un instante se quedó suspendida, el cuerpo exigiendo rendirse. Pero con un esfuerzo seco impulsó la pierna, se alzó y pasó por encima, cayendo al otro lado con un golpe amortiguado por la tierra. Su respiración era áspera pero firme. Harper esperaba abajo, mirándola con la mueca torcida. Nada mal, murmuró lo bastante bajo para que solo ella lo oyera. Para una mascota. Ella lo ignoró y siguió avanzando. La carrera terminó con más de uno desplomado en el suelo, jadeando y cubierto de barro. El sol había disipado la niebla y caía ahora con fuerza sobre el campo, quemando la piel y haciendo que el sudor se mezclara con la tierra hasta formar costras en los rostros. Ronda, con el pecho agitado pero el paso firme, llegó delante de varios hombres que apenas podían sostenerse en pie. Formaron de nuevo, tambaleantes, y Harper paseó frente a ellos con los brazos cruzados, el ceño fruncido. «Miren bien», dijo con la voz cargada de desprecio. «Nuestra pequeña estrella cree que es uno de ustedes. Corre, suda, se revuelca en el lodo. Cree que eso la convierte en soldado. Pero no se engañen. En combate, ella será un lastre, y ustedes pagarán el precio de su debilidad». El silencio se extendió entre los reclutas. Algunos bajaron la vista, otros lanzaron miradas rápidas hacia Ronda. Nadie se atrevió a reír. Habían visto cómo había adelantado a varios, cómo había mantenido el paso sin quebrarse. Las dudas comenzaron a pesar más que las burlas. Ronda se mantuvo erguida, los labios apretados, el sudor recorriendo sus mejillas. Por dentro, su cuerpo ardía de cansancio, cada músculo clamando por reposo. Pero por fuera, su silencio era inquebrantable. El mismo silencio que había sostenido frente a los abucheos de multitudes, el que usaba para contener la furia antes de entrar en combate. Harper hablaba, sí, pero sus palabras eran ruido frente al único hecho real. Había resistido lo que otros no pudieron. Al caer la tarde, los hombres comieron en el comedor, llenando el espacio con un murmullo cansado. Los platos metálicos resonaban con cada golpe de cubierto, pero la risa era más débil que la noche anterior. Ronda se sentó sola, como siempre, al final de una mesa. El alimento sabía a ceniza en su boca, pero no se detuvo. Observó cómo algunos, los mismos que antes se habían burlado con mayor entusiasmo, evitaban cruzar su mirada. Otros, más jóvenes, parecían querer decir algo, pero callaban. Harper atravesó la sala con su bandeja, y al verla allí aislada, dejó escapar una sonrisa seca. Sin embargo, esta vez sus ojos no tenían la misma confianza que antes. En los barracones, cuando la luz se apagó y el murmullo de los hombres fue decayendo hasta quedar reducido a ronquidos dispersos, Ronda permaneció despierta mirando el techo oscuro. Su respiración era lenta, consciente de cada punzada en los músculos, de cada dolor en las articulaciones.
Había aguantado un día más, y sabía que el siguiente sería peor. Harper no se detendría, no se conformaría hasta verla quebrarse. Pero también sabía algo más. Si había sobrevivido a la soledad de la lucha, al rugido de miles deseando verla caer, sobreviviría también a esto. Cerró los ojos y se repitió a sí misma, con la firmeza de un juramento silencioso, que jamás le daría la satisfacción de verla rendida. Afuera, en la oscuridad, el viento agitó las cercas, y en la lejanía resonó el golpe acompasado de botas en formación. El ciclo continuaba, y ella estaba lista para enfrentarlo. La rutina de cada amanecer se había convertido en una sucesión de sonidos y gestos que parecían grabados en la piel. El silbato, los cuerpos que se erguían con esfuerzo, los murmullos cansados en la penumbra, el roce de las botas contra el suelo de cemento. Pero esa mañana había un aire distinto, más pesado, como si el propio barracón presintiera lo que estaba por venir. Los hombres se levantaron arrastrando los pies, cargando las mochilas con desgano, y Ronda, aunque con el cuerpo adolorido y los músculos ardiendo todavía por la fatiga de los días anteriores, se ajustó las correas con la misma calma silenciosa que la había acompañado desde el inicio. Al salir al exterior, la claridad del cielo apenas despuntaba entre nubes bajas. El aire estaba saturado de humedad, y el terreno se extendía hacia un paraje irregular y oscuro que parecía tragarse la vista. El sargento Harper los esperaba, firme como una estatua, con las manos en la espalda y el gesto duro como siempre. Su mirada recorrió la formación con lentitud, como quien mide las piezas de un tablero antes de moverlas. Cuando habló, su voz retumbó sobre el campo con la fuerza de un tambor de guerra. Hoy saldrán del confort de esta explanada y conocerán lo que significa avanzar con el peso de la muerte sobre la espalda. Se detuvo un instante, dejando que sus palabras cayeran como piedras sobre cada uno. Irán en grupos, y cada grupo dependerá de su capacidad de mantenerse unido. El que quede atrás arrastra a todos. Ronda sintió el peso de esa última frase, aunque pronto comprendió la trampa. Al dividirlos, Harper no asignó a los hombres al azar. Los ojos atentos de los reclutas notaron cómo él la colocaba junto a los más débiles, aquellos que ya se tambaleaban en los entrenamientos, los que sudaban más pronto, los que bajaban la cabeza cuando la fatiga los aplastaba. Fue deliberado. Quería que ellos cayeran y que ella cargara con la culpa. El terreno al que los guiaron era un pantano espeso, un mar de barro y agua estancada que despedía un olor a podredumbre. Los mosquitos zumbaban alrededor de los cuerpos sudorosos, y cada paso hundía las botas hasta los tobillos. Los mochilas cargadas con armas, provisiones y equipo extra se clavaban en las espaldas como piedras. El avance fue lento desde el principio, un desfile penoso donde cada metro parecía una lucha contra el suelo que los tragaba. El primer tramo fue un concierto de jadeos y maldiciones. Los más fuertes maldecían a los más lentos. Las quejas se entremezclaban con el chapoteo del barro, y Harper observaba desde una colina cercana, con los brazos cruzados y la mirada gélida de quien espera el fracaso con paciencia. El barro succionaba con cada paso, arrancando casi las botas de los pies, y el sol, aunque débil, comenzaba a calentar la humedad hasta convertirla en un vapor sofocante. No tardó en llegar el primer derrumbe. El soldado Jenkins, un joven de rostro pálido y cuerpo demasiado frágil para aquel tormento, tropezó y casi dejó caer su rifle en el fango. Su respiración era un jadeo roto. El sudor le corría por las sienes como si estuviera ardiendo por dentro. «No puedo», dijo con un hilo de voz, soltando las correas de su mochila y dejándola caer en la ciénaga con un golpe sordo. El grupo se detuvo en seco, mirándose unos a otros con frustración. Uno de los hombres masculló entre dientes, con rabia más que con compasión. «Nos van a hacer pedazos si te quedas aquí tirado». Otro lo empujó por el hombro, intentando levantarlo a la fuerza. «Levántate. No vamos a cargar con tu peso». Jenkins temblaba, incapaz de incorporarse, los ojos desenfocados por el agotamiento. Fue entonces cuando Ronda avanzó. No dijo una palabra. Se agachó, tomó la mochila embarrada y la levantó con un movimiento firme, asegurándola sobre sus propios hombros, ya castigados por su propia carga.
Los músculos le ardieron de inmediato, y el peso extra casi la dobló hacia adelante, pero se enderezó con los labios apretados. El silencio se apoderó del grupo. Nadie se burló, nadie rió. Algunos desviaron la mirada, otros la observaron incrédulos, como si no supieran cómo reaccionar ante aquel gesto. Con paso lento pero constante, Ronda volvió a colocarse al frente, y el resto, sin más opción, la siguió. El barro parecía más espeso a cada minuto, las aguas más traicioneras. El tiempo se volvió difuso, marcado solo por el sonido de las botas hundiéndose y el crujir de las correas que se clavaban en la piel. El doble peso presionaba a Ronda como un yunque. Su respiración se volvió pesada, y cada músculo le gritaba que se detuviera. Pero en su mente resonaban los ecos de viejas arenas, los insultos de multitudes, la memoria de cada caída y cada levantada. Ella no había llegado allí para rendirse. Pasaron horas hasta que Jenkins volvió a desplomarse. Esta vez no fue la mochila, sino su propio cuerpo. Cayó de rodillas primero, luego de bruces, hundiéndose en el fango con un gemido ahogado. El grupo se detuvo otra vez, algunos bufando de impaciencia. «Déjalo», murmuró uno de ellos, la voz cargada de desesperación. «No podemos cargar con él. No llegaremos nunca». Ronda lo miró desde arriba, el pecho a punto de estallar. Podría haberlo dejado, como decían, podría haber seguido adelante y ahorrar fuerzas, pero en sus manos no existía esa opción. Se agachó, lo levantó por debajo del brazo y lo colocó sobre sus hombros. Ahora llevaba 3 pesos, su propia mochila, la de él y su cuerpo exhausto. Las piernas le temblaron como si fueran a ceder. El barro la succionaba hasta casi la rodilla, pero dio un paso, luego otro. El mundo se redujo a un ritmo animal, primitivo. Levantar un pie, arrastrarlo hacia adelante, hundirse y volver a salir. El silencio del grupo se volvió absoluto. Nadie dijo nada. El único sonido era el de las respiraciones desesperadas, el chapoteo del lodo y el jadeo ronco de Ronda, cargando con el muchacho. La distancia parecía infinita. El sol subió y quemó la piel con su luz implacable, y el sudor se mezcló con el barro hasta formar una segunda piel pegajosa. Los mosquitos los acosaban sin descanso, picando las manos, el cuello, los rostros descubiertos. Harper desde la distancia los observaba con la frialdad de un verdugo, esperando verlos caer. Sus ojos se entrecerraron al ver la figura de Ronda avanzando con Jenkins sobre los hombros. Era un desafío a su expectativa, una negación de la derrota que él había planeado para ella. Cuando al fin alcanzaron la arboleda que señalaba el final del trayecto, el sol estaba alto y abrasador. Ronda se desplomó de rodillas, bajando con cuidado el cuerpo de Jenkins hasta el suelo. Su pecho se expandía con cada respiración como si fuera a romperse, y sus brazos temblaban de pura fatiga. El barro le cubría las piernas, la ropa se le pegaba al cuerpo, y el cabello húmedo caía sobre su rostro. Harper se acercó, su sombra cayendo sobre ella. Su mandíbula estaba tensa, los labios apretados. Por un momento pareció que no iba a hablar, que la furia le cerraba la garganta. Finalmente escupió las palabras como veneno. ¿Y crees que esto significa algo? Arrastrar peso muerto no te hace soldado. Allá afuera esa estupidez mata. Los débiles se dejan atrás. Nadie rió, nadie comentó nada. Los hombres estaban exhaustos, pero más allá del cansancio había algo nuevo en sus miradas. Habían visto lo imposible. Habían caminado detrás de ella. Habían sentido cómo su silencio arrastraba a todo el grupo hacia adelante. Ya no era solo una intrusa de televisión. Había demostrado con barro y sangre lo que las palabras no podían. De regreso al campamento, la atmósfera era distinta. El bullicio de burlas había desaparecido. Jenkins caminaba con dificultad, apoyado en otros que, esta vez, no lo empujaban ni lo insultaban. En el comedor, nadie se atrevió a lanzar una carcajada en dirección a Ronda. La miraban de reojo, algunos con respeto, otros con desconcierto. Harper pasó entre las mesas, su presencia más sombría que nunca. El resentimiento brillaba en sus ojos, como una llama oscura que ardía en silencio. Esa noche, de vuelta en la litera, Ronda cerró los ojos sin dormir de inmediato.
Cada músculo de su cuerpo estaba inflamado, cada articulación palpitaba con dolor. Y sin embargo, bajo esa fatiga, había una certeza tranquila. No era aprobación lo que buscaba, ni sonrisas cómplices. Era la prueba de que podía cargar lo imposible y seguir en pie. Afuera el viento se colaba entre las cercas, y en la distancia aún resonaba el eco de las botas marchando. El día siguiente sería más duro. Lo sabía, porque Harper no aceptaba que sus planes fueran derrotados. Pero ya no estaba sola en el silencio. El respeto había empezado a germinar, y ese era un terreno en el que ella sabía crecer. El recuerdo de la marcha por el pantano permanecía vivo en la mente de todos, como una marca que no se borraba con una sola noche de sueño. La imagen de Rhonda avanzando con el cuerpo exhausto de Jenkins sobre sus hombros había quedado grabada en los ojos de cada recluta. El silencio que acompañó el regreso al campamento, la ausencia de risas en el comedor, todo era testimonio de que algo había cambiado. Sin embargo, si los hombres comenzaban a mirarla con una mezcla de respeto y desconcierto, el sargento Harper lo hacía con una furia fría, contenida, que se transformó en determinación de aplastarla a cualquier costo. Para él, lo sucedido no era una prueba de fuerza ni de liderazgo, sino una amenaza directa a su autoridad, y eso era imperdonable. La mañana siguiente, el aire estaba más denso que nunca. El sol apenas había asomado y ya se sentía como un peso ardiente sobre los cuerpos cansados. El silbato sonó y los hombres salieron al campo con pasos pesados, las mochilas colgando como losas sobre sus espaldas. Harper los esperaba en el centro de la explanada, su rostro endurecido, las venas de su cuello marcadas como cuerdas tensas. Sus órdenes cayeron de inmediato como martillazos. La rutina se transformó en tortura. Flexiones interminables, carreras bajo un sol despiadado, ejercicios repetidos hasta el agotamiento total. Cada vez que Rhonda completaba una serie, Harper la duplicaba. Cada vez que ella terminaba una carga, él añadía peso a su mochila. Los demás reclutas lo notaban, pero ninguno se atrevía a intervenir. El grupo comenzó a dividirse entre los que aún se permitían las burlas, aunque cada vez más débiles, y los que callaban, observando con atención. Los que reían lo hacían con un dejo de incomodidad, como si no supieran si debían mantener la fachada que Harper exigía o aceptar lo que habían visto en el pantano. Pero Harper no se detenía. Su voz se alzaba sobre el sudor y el barro, golpeando con cada palabra. «Más rápido, Rousey. ¿O acaso quieres que te dé un tapete de yoga? Mueve ese cuerpo, estrella de cine». Algunos rieron, otros repitieron entre dientes el insulto, pero nadie lo hizo con convicción. Rhonda respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando como un fuelle, pero no cedía. Sentía el ardor en los brazos, el dolor en las piernas, los hombros quemados por el peso de la mochila extra. En cada repetición, en cada movimiento, parecía que el cuerpo estaba a punto de traicionarla, pero ella lo obligaba a seguir. El silencio era su escudo, y no pensaba regalar a Harper la satisfacción de un grito de dolor ni de una palabra de protesta. En un momento de la jornada, el sol estaba en lo alto y el sudor les corría a todos por los ojos, cuando Harper ordenó una serie interminable de burpees en el barro. Los cuerpos caían y se levantaban una y otra vez, algunos tropezando, otros cayendo al suelo con un quejido. Un recluta se quedó tendido boca abajo, incapaz de levantarse. Harper lo pateó en la bota y le gritó que siguiera, pero sus ojos no se apartaban de Rhonda. Cuando ella tardó un segundo en impulsarse para otra repetición, él vio su oportunidad. Avanzó hacia ella y con un movimiento brusco le dio un empujón en el hombro. El golpe la hizo perder el equilibrio y tropezar hacia un costado, cayendo de rodillas en el barro. Por un instante, el aire se cargó de electricidad. Los reclutas se quedaron congelados, algunos con la risa a medio camino en la garganta. Era lo que todos, consciente o inconscientemente, habían estado esperando, la chispa que podía desatar la explosión. Rhonda apretó los puños en la tierra húmeda. El impulso de levantarse y devolver el golpe recorrió cada fibra de su cuerpo, como un rayo dispuesto a estallar. En su mente se dibujó con claridad la imagen de Harper en el suelo, derribado por un movimiento rápido y certero, un giro de muñeca, una llave que ella había ejecutado 1000 veces. Podría hacerlo.
Podría humillarlo delante de todos. Pero respiró hondo, cerró los ojos un instante y tragó la rabia como si fuera veneno. No, no iba a darle lo que quería. Se levantó lentamente, volvió a colocarse en su sitio y reanudó el ejercicio. Su rostro era una máscara, sus ojos fijos en el frente, el barro escurriendo por sus rodillas. Harper se quedó frente a ella, con la sonrisa torcida, pero en sus ojos brilló algo distinto, algo que ni siquiera él pudo ocultar por completo. Frustración. Había querido provocar un estallido, pero lo único que había conseguido era más silencio. La jornada continuó con una crueldad que parecía no tener fin. Harper los obligó a correr vueltas enteras alrededor del campo bajo el sol implacable, luego a cargar troncos en parejas y después a arrastrarse por el barro hasta que los codos sangraban. Rhonda, cubierta de lodo, con los músculos en carne viva, siguió cada orden. Los demás comenzaron a caer uno a uno, jadeando, incapaces de seguir. Ella resistió, aunque cada fibra de su cuerpo gritaba. Cuando finalmente sonó el silbato que marcaba el fin del día, los reclutas se desplomaron en el suelo, algunos recostados boca arriba, otros sentados, con las cabezas entre las manos. El campo parecía un cementerio de cuerpos exhaustos. Harper los miró con desdén y les ordenó retirarse. Nadie se movió durante unos segundos, como si hubieran olvidado cómo hacerlo. Poco a poco se incorporaron y caminaron de regreso al barracón, arrastrando los pies como espectros. Esa noche, el comedor estaba más silencioso que nunca. El sonido metálico de los cubiertos contra las bandejas era lo único que se escuchaba. Nadie se atrevía a hacer bromas. La escena del empujón, la caída de Rhonda y su reacción, había dejado una huella extraña en todos. Algunos parecían confundidos, otros inquietos. Nadie sabía cómo interpretar lo que habían visto. La resistencia de ella no era ya motivo de burla, pero tampoco se transformaba en aceptación abierta. Era un vacío, un terreno incierto que comenzaba a incomodar a muchos. Rhonda se sentó sola en un extremo, comiendo lentamente. Podía sentir las miradas, los ojos que la observaban en silencio. Algunos eran de respeto, otros de rabia contenida, otros de pura incertidumbre. Harper entró más tarde, y el sonido de sus botas resonó en la sala como un recordatorio de quién seguía al mando. Sus ojos recorrieron las mesas hasta encontrarla. No dijo nada, no sonrió. Solo la miró con una dureza que ya no tenía el mismo brillo de antes, y luego se apartó, tomando asiento en otro extremo. De regreso al barracón, los hombres se desplomaron en sus literas. El murmullo de conversaciones se extinguió rápido, reemplazado por el silencio del agotamiento. Rhonda permaneció despierta, con el cuerpo ardiendo de dolor. Cada músculo era una protesta, cada respiración un recordatorio de lo vivido. Cerró los ojos y dejó que las imágenes desfilaran. El pantano, el cuerpo de Jenkins, el empujón de Harper. Todo estaba grabado en ella como cicatrices invisibles. El fuego de la rabia aún ardía en su pecho, pero lo había dominado. Y sabía que Harper no iba a detenerse. Seguiría empujando, probando, buscando quebrarla frente a todos. Sin embargo, lo que no comprendía era que, con cada golpe, con cada humillación fallida, su propio control se debilitaba mientras el de ella se fortalecía. El verdadero poder no estaba en gritar ni en empujar. El verdadero poder estaba en resistir. Mientras el viento azotaba las ventanas y el silencio se adueñaba del barracón, Rhonda se repitió a sí misma lo que ya era una promesa. Cuando llegara el momento, no sería ella quien se rompiera. El aire del campamento estaba cargado de una tensión espesa, como si las jornadas anteriores hubieran dejado una electricidad invisible flotando sobre los hombres. El recuerdo de la caída en el barro, del empujón de Harper y de la calma implacable con que Rhonda se había levantado, aún pesaba en los barracones y en el comedor. Ninguno de los reclutas sabía muy bien cómo interpretar lo que había sucedido, pero todos lo habían sentido. Harper estaba perdiendo el control de aquella mujer, y ella, con su silencio obstinado, había convertido cada insulto en un arma contra él mismo. Esa sensación de incertidumbre los acompañaba mientras salían de nuevo al campo de instrucción, bajo un sol abrasador
que parecía querer fundir el suelo. Harper los esperaba con las manos a la espalda, los hombros erguidos, la mandíbula apretada. Su voz, cuando rompió el murmullo de los hombres, sonó más fuerte que nunca, pero también más áspera, como si llevara dentro un rastro de cólera mal contenida. Ordenó ejercicios sin pausa, empujándolos a correr, a arrastrarse, a levantarse y caer una y otra vez sobre la tierra seca. El sudor les resbalaba por los rostros, les ardían los ojos, y las voces se transformaban en jadeos ásperos. Nadie se atrevía a quejarse, porque cada mirada de Harper parecía buscar un blanco para desatar su furia. Rhonda cumplía con cada orden. Sus brazos estaban marcados por las jornadas pasadas, sus músculos tensos y doloridos, pero en su rostro no había un solo gesto de rendición. Sabía que Harper la observaba en cada movimiento. Sabía que esperaba una grieta, un error, cualquier signo de debilidad. Y ella, una vez más, se negaba a concedérselo. Pero lo que no pudo anticipar fue lo que vendría después. Tras una serie de carreras agotadoras, Harper detuvo a los hombres en seco. Los reunió en un círculo improvisado, el polvo levantado por sus botas aún flotando en el aire, el calor del mediodía ardiendo en la piel de todos. Caminó de un lado a otro, con los brazos cruzados y los ojos brillando, con una chispa peligrosa. De pronto se giró hacia Rhonda y su voz se alzó con un tono que no admitía réplica. Muy bien, hombres, ya que nuestra princesa de Hollywood piensa que es una de ustedes, vamos a darle la oportunidad de demostrarlo. Aquí, ahora, delante de todos. Se giró hacia ella con una sonrisa torcida que no ocultaba su hostilidad. Tú y yo, Rousey, un pequeño combate. Un murmullo recorrió a los reclutas como una ola. Algunos sonrieron con entusiasmo, otros se miraron con nerviosismo. El aire se llenó de expectación, de ese deseo crudo de espectáculo que surge en los grupos cuando la violencia se avecina. Rhonda apretó la mandíbula, consciente de lo que significaba ese reto. Si se negaba, si daba un paso atrás, Harper la destrozaría con sus palabras, y los hombres lo verían como una prueba de debilidad. Si aceptaba, caería en su juego, el mismo que había tratado de evitar durante días. El silencio se prolongó apenas unos segundos, pero parecieron eternos. Finalmente Rhonda dio un paso al frente. Sus botas crujieron contra la tierra, y el círculo se cerró en torno a ellos. Los hombres formaron un anillo de cuerpos, algunos expectantes, otros inquietos, todos con los ojos fijos en la escena. Harper se sacudió el polvo de las manos, como un boxeador antes de entrar al ring, y se balanceó ligeramente sobre los pies, probando el terreno. «Tranquila, princesa», dijo con una sonrisa venenosa. «Seré suave contigo». Las carcajadas brotaron, pero con un eco forzado. El sol caía implacable, y la tensión era tan densa que nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Harper dio el primer paso. Avanzó con rapidez, lanzando un puñetazo directo a la cara de Rhonda. Ella giró apenas la cabeza, y el golpe pasó rozándole la mejilla. No respondió. Sus ojos se mantuvieron fijos en los de él, fríos, calculadores. Harper lanzó otro golpe, esta vez un gancho más bajo. Ella retrocedió un paso, esquivándolo con una calma desconcertante. El círculo rugió. Algunos animaban al sargento, otros simplemente gritaban para liberar la tensión. Harper gruñó, frustrado. Se lanzó con más furia, con una serie de golpes rápidos, pero Rhonda los esquivaba con movimientos mínimos, sin malgastar energía. Era como si bailara alrededor de su rabia, como si cada ataque suyo se desvaneciera en el aire. La calma de ella lo enardecía más que cualquier provocación. «¡Pelea!», rugió Harper, intentando golpearla con ambas manos, con una ráfaga salvaje. Y entonces llegó el momento. Rhonda lo dejó venir, lo dejó cargar con todo su peso hacia adelante, y en el instante preciso atrapó su muñeca con una mano y giró el cuerpo con la precisión de un reloj. Usó su fuerza contra él. Harper voló sobre su hombro y se estrelló contra el suelo con un estruendo seco que arrancó un jadeo colectivo del círculo. El sargento intentó levantarse, la rabia desfigurándole el rostro. Avanzó otra vez, desbocado, y Rhonda lo esquivó con un giro rápido, barriendo sus piernas con un movimiento certero. Harper cayó más duro esta vez,
levantando polvo que se quedó suspendido en el aire. La multitud guardó silencio. Nadie reía ya. Harper rodó en el suelo jadeando y trató de levantarse de nuevo, pero Rhonda ya estaba sobre él. Lo inmovilizó con un movimiento firme, su mano presionando su hombro contra la tierra, su rodilla controlando su brazo. La voz de ella, baja pero clara, se escuchó como un trueno en medio del silencio. Esto no es un espectáculo. Esto no es un juego. Aquí no se pelea por el ego. Aquí se lucha por vidas. Y si olvidas eso, mueres. Las palabras se clavaron en cada hombre presente. Nadie se movió. Nadie se atrevió a romper el silencio que siguió. Harper, humillado, respiraba con dificultad bajo su control. Rhonda lo soltó despacio y se levantó con calma, sin un gesto de triunfo ni una sonrisa. No necesitaba celebrar. Su victoria estaba en el silencio sepulcral que había reemplazado a las risas. Los reclutas abrieron el círculo para dejarla salir. Sus ojos la siguieron con una mezcla de respeto, temor y vergüenza. Harper permaneció en el suelo unos segundos más antes de incorporarse, el polvo pegado a su uniforme, la rabia quemándole las facciones, pero nada dijo. Su autoridad, aunque seguía intacta en rango, había quedado resquebrajada ante todos. Rhonda regresó al barracón sola, con el sol aún ardiendo sobre sus hombros. Sus músculos dolían, su respiración seguía agitada, pero dentro de ella había una calma distinta. No era alegría ni satisfacción. Era la certeza de que había cruzado un umbral. Ya no podrían verla como un chiste, como un adorno. Había enfrentado al propio sargento y lo había derribado, no con violencia ciega, sino con precisión y con palabras que los hombres no olvidarían. Esa noche, el comedor se llenó de un silencio extraño. Los hombres se sentaron, comieron, pero las risas no regresaron. Algunos se atrevieron a mirarla de frente. Otros bajaron la cabeza. Harper entró más tarde. Caminó hasta el extremo de una mesa y comió solo, en silencio. El eco de la pelea aún flotaba en el aire. Cuando las luces se apagaron en los barracones y el campamento quedó sumido en la quietud de la noche, Rhonda se recostó en su litera con los ojos abiertos. Su cuerpo ardía de cansancio, pero su mente estaba serena. Sabía que el combate no era el final, sino apenas una batalla en un terreno mucho más profundo. Había ganado respeto, sí, pero también había encendido una chispa peligrosa en Harper, y en el silencio oscuro del barracón, comprendió que la verdadera guerra apenas comenzaba. La polvareda levantada en el círculo de entrenamiento tardó mucho en disiparse, pero la impresión que había dejado aquel enfrentamiento no desapareció con el viento de la tarde ni con el paso de las horas. El combate entre Harper y Rhonda se había convertido en una especie de frontera invisible para todos los reclutas. Lo que habían sido antes y lo que eran ahora después de haberla visto derribar al sargento en silencio. Sin fanfarronería, sin buscar la ovación, solo con la precisión fría de quien sabe controlar la violencia y contenerla hasta el instante exacto. Esa imagen, la del cuerpo del sargento en la tierra, y la voz de ella advirtiendo que allí no se luchaba por el ego, sino por la vida, se repetía una y otra vez en la memoria de cada uno de los hombres. La tarde de aquel día pasó envuelta en un silencio espeso. En el comedor, las bandejas metálicas resonaban igual que siempre, pero el bullicio había desaparecido. Los reclutas comían encorvados sobre sus platos, lanzando miradas rápidas hacia el extremo de la mesa donde Rhonda, como era costumbre, se sentaba sola. Esa soledad, que antes era la confirmación de su aislamiento, esa distancia con que todos habían querido remarcarle que no era parte de ellos, ahora se había convertido en una incomodidad insoportable. Uno tras otro, los hombres comenzaron a moverse. Al principio fue un muchacho, de rostro aún infantil, uno de los que menos habían participado en las burlas. Arrastró su bandeja hasta su mesa y se sentó frente a ella, sin decir palabra, comiendo con la cabeza gacha. Después vino otro, y luego dos más. Pronto, la larga mesa que antes había sido un territorio vacío, se fue llenando en silencio. Nadie habló. Nadie se atrevió a romper el clima solemne que se había formado, pero el gesto era más fuerte que cualquier declaración. Estaban reconociéndola como parte de ellos. Al final, fue el propio Harper quien entró en el comedor.
Su porte era rígido, más rígido de lo normal, como si cada paso fuera un esfuerzo de orgullo herido. Tomó una bandeja, caminó hasta el extremo más alejado de la mesa donde se encontraba Rhonda y se sentó, en solitario, con los ojos fijos en su comida. No la miró, no dijo nada, pero su presencia allí, compartiendo la misma mesa, aunque fuera desde la distancia, fue un reconocimiento involuntario, un acto que ninguno de los presentes dejó de notar. El silencio duró hasta que uno de los reclutas, un chico delgado, con voz temblorosa, se atrevió a romperlo. Dejó su tenedor en la bandeja y levantó la vista hacia Rhonda, que lo observó con calma. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, casi en un susurro que, sin embargo, fue escuchado por todos los presentes. «Tú ya habías demostrado lo tuyo. No necesitabas esto». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El comedor entero contuvo la respiración, como si esperaran una respuesta que pudiera explicar no solo la presencia de Rhonda allí, sino también el sentido de lo que todos ellos estaban viviendo. Ella alzó lentamente la mirada, y su voz, cuando habló, fue serena pero firme. «Porque he enterrado a demasiados», dijo, y su mirada recorrió el grupo entero. «Y lo único que me quedaba para sostenerlos era esto». Levantó las manos curtidas, endurecidas por la lucha, por el entrenamiento, por la vida. «Me aferro con estas manos porque no pienso volver a dejar que nadie se me escape». Nadie contestó. El silencio se volvió casi reverente, como si sus palabras hubieran tocado una fibra que todos reconocían, pero no sabían poner en palabras. Algunos bajaron la cabeza, otros desviaron la vista. En sus mentes comenzaron a resonar recuerdos de camaradas, de amigos, de pérdidas. Por primera vez entendieron que sus cicatrices no eran trofeos ni marcas de orgullo, sino memorias, nombres invisibles que ella cargaba consigo. Desde aquella noche, algo cambió de manera definitiva. En los entrenamientos, las burlas desaparecieron por completo. Los hombres comenzaron a alinearse junto a ella, no para competir ni para juzgar, sino para aprender. Algunos, con timidez, le pedían al final de la jornada que les mostrara cómo había realizado tal movimiento, cómo había aguantado tanto tiempo sin ceder en los ejercicios. Ella respondía sin arrogancia, con paciencia, enseñando en voz baja, moviendo las manos para mostrar la técnica. Los más jóvenes se quedaban observando, fascinados por la manera en que podía controlar su fuerza y convertirla en algo útil, y no en un estallido de rabia. Incluso Harper cambió. No se volvió amable, no suavizó sus órdenes. Seguía exigiendo al máximo, seguía gritando y empujando a los hombres hasta el límite. Pero el veneno había desaparecido de su voz. Ya no la señalaba con sarcasmos, ya no la convertía en blanco de humillación. Se limitaba a incluirla en la dinámica como a los demás. No era una rendición abierta, porque el orgullo no se lo permitiría, pero sí un reconocimiento tácito. Había intentado quebrarla y no lo había logrado. En cierto modo, eso lo obligaba a respetarla, aunque nunca lo admitiera en voz alta. La prueba definitiva llegó días después, durante una marcha larga por las colinas cercanas al campamento. El sol era despiadado, y el terreno se inclinaba en pendientes que desgastaban hasta al más resistente. Cargados con mochilas y rifles, los reclutas se extendían en una fila interminable. El calor los castigaba, y el cansancio acumulado pesaba más que el equipo. En medio del trayecto, uno de los hombres tropezó con una piedra suelta y cayó torpemente, torciéndose el tobillo. Se quedó sentado en el suelo, incapaz de levantarse, mientras el resto dudaba si detenerse o seguir avanzando. Antes de que Harper pudiera intervenir, Rhonda se adelantó y se agachó junto al herido. Ajustó su mochila, tomó parte de su carga y lo ayudó a ponerse en pie. Esta vez, sin embargo, no lo hizo sola. Dos de los compañeros más cercanos corrieron hacia ella y entre los tres compartieron el peso. Nadie discutió, nadie protestó. La fila se reacomodó y continuó avanzando. Desde lo alto de una colina, Harper observaba con los brazos cruzados. Su mirada era severa, pero no se entrometió. Tal vez comprendió que aquello era lo que había estado buscando desde el principio, aunque de una forma que no podía admitir. Unidad, responsabilidad compartida, solidaridad más allá del ego. El regreso al campamento esa tarde fue distinto. Los hombres, aunque agotados,
caminaban hombro con hombro, y entre ellos ya no existían las distancias invisibles que antes habían mantenido a Rhonda apartada. La mesa del comedor esa noche estaba llena, y ella ya no se sentaba sola. No había discursos ni celebraciones, solo la presencia callada de quienes aceptaban que el respeto verdadero no se pide, se gana con hechos. Al anochecer, Rhonda salió del barracón y se sentó en un banco de madera a mirar el horizonte. El sol se hundía lentamente detrás de las colinas, tiñendo el cielo de rojos y violetas. El aire fresco acariciaba su piel todavía sudada, y por primera vez desde que había llegado al campamento, sintió que el peso que llevaba dentro era un poco más ligero. No había venido buscando gloria ni redención. No buscaba la aprobación de Harper ni de los hombres. Había venido a demostrar, sobre todo a sí misma, que podía soportar lo insoportable, que sus cicatrices podían transformarse en algo más que recuerdos dolorosos. El sonido del campamento se apagaba poco a poco. A lo lejos, las botas marcaban todavía un ritmo en el suelo, y el viento movía la alambrada con un crujido metálico. Rhonda respiró hondo y cerró los ojos un momento, dejando que el cansancio se asentara en su cuerpo como una manta cálida. Había encontrado lo que necesitaba: respeto, no impuesto por gritos ni por miedo, sino ganado en silencio, con resistencia, con la verdad de sus actos. Y en aquel silencio, más poderoso que cualquier aplauso, supo que había alcanzado la victoria más difícil de todas. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Mira los demás videos que ya están publicados y comparte este video con tus amigos para que ellos también puedan vivirlo.